Muy bien, el día de hoy aprenderemos a cómo crear una base de datos de nómina en Excel. Puede ser un poquito tedioso, pero al final de cuentas va a ser un documento que nos pueda servir para calcular ciertas cuestiones que van con respecto a la nómina de nuestros trabajadores. Ahora bien, el primer paso será recrear cada uno de los cuadros en tu documento de Excel. En este caso, sin escribir los números, porque eso se explicarán posteriormente. Y en este caso el primer cuadro es de recibo de nómina con los siguientes datos, que son datos generales de la compañía, datos del trabajador, percepciones y deducciones. Posteriormente viene el cuadro de cálculo de ISR, el cálculo de cuota IMSS y el cuadro de salario diario integrado. Así como están, simple y sencillamente evitando, por ejemplo, estos que se va a explicar el porqué de las cosas. Ahora bien, empecemos con el salario diario integrado. El salario diario integrado no es más que el valor del salario diario que recibe un trabajador multiplicado por un factor de integración que se saca de las principales prestaciones de ley que recibe un trabajador. En este caso, manejando las tres principales, que son vacaciones, que son prima vacacional y que son aguinaldo. Ahora bien, como pueden observar, tenemos datos como 6, 25 y 15. ¿Por qué? Porque son las prestaciones base de ley. Por ley, una empresa te puede dar, bueno, te debe de dar 6 días de vacaciones al año, te debe de dar un porcentaje del 25% como mínimo de prima vacacional y te debe de dar 15 días de aguinaldo al año. Ahora bien, ¿cómo obtenemos ese factor de integración? Es muy simple, solo multiplicaremos, en este caso lo hacemos en la celda que está al lado de prima vacacional, multiplicamos el valor de las vacaciones, que en este caso es 6, por el valor de la prima vacacional. Como se puede ver, es x6 por x7, que son las dos celdas que están aquí. Esto nos da un valor de 1.5, que vendría siendo 6 por 0.25, ya que es un porcentaje. Ahora bien, tenemos días del año, esto pasa directo, se pone 365, que son los días del año. Y en aguinaldo igual pasamos los 15. Estos valores, estos tres valores pueden variar respecto a las prestaciones que te dé la empresa en la que estés laborando, o si tú manejas tu empresa según los factores que tú des, o sea, las prestaciones que tú des, porque son lo mínimo. Obviamente pueden haber más días de vacaciones y más días de aguinaldo. Ahora bien, seguimos con la obtención del factor de integración. Entonces, después de conseguir estos tres valores, realizaremos una sumatoria, como se puede apreciar aquí, que y es igual a la suma de estas tres y nos da 381.5. Ahora que tenemos este valor, simplemente para obtener nuestro factor de integración, dividiremos nuestra sumatoria entre los días del año. Esto nos da el famoso número de 1.045, porque es el que normalmente da, o el que siempre da, cuando las prestaciones son base de ley. Ahora bien, ¿cuál es la situación aquí? Debemos de conocer nuestro salario diario integrado. ¿Cómo se obtiene? Simple y sencillamente multiplicando nuestro salario diario por el factor de integración, que en este caso sería la celda X4, que no tenemos valor, que ahorita le vamos a agregar, en este caso 600, por el 1.045, que en este caso vendría siendo nuestro salario diario integrado 627. Ahora bien, nos pasamos al siguiente cuadro, que es cálculo de cuotas IMSS. ¿Por qué sacamos primero el salario diario integrado? Porque es necesario para calcular nuestras cuotas IMSS. Como se puede observar, aquí tenemos el mismo valor, 627, que en el de acá, que es nuestro salario diario integrado o salario base. Ahora bien, ¿qué es una UMA? La UMA viene siendo el reemplazo de
el valor del salario mínimo que antes se utilizaba para el cálculo de nuestras cuotas, de nuestras deducciones. ¿Por qué cambió esto? Por el simple hecho de que en los estados, por ejemplo, del norte o fronterizos, manejan un salario diario superior al de otros estados. Entonces tenían que poner una unidad de medida uniforme, por eso el nombre, UMA, que es unidad de medida y actualización. Cada año se va actualizando el UMA, pero es para que entiendan, vaya. Entonces, tenemos que la UMA, en este caso de este año 2020, año pasado, tenía un valor de 84.49. Entonces, debemos conocer también nuestro margen máximo. ¿Cómo conocemos nuestro margen máximo? Simplemente multiplicamos el valor de la UMA por 3. Entonces, así tenemos nuestro margen máximo. Ahora bien, debemos también conocer la diferencia entre nuestro salario diario integrado y nuestro margen máximo. Así que simple y sencillamente hacemos nuestra resta y conseguimos este valor. ¿Por qué es importante este valor? Porque de eso se desglosa todo el cálculo de cuotas del IMSS. El IMSS maneja un montón de porcentajes según ciertas cuestiones o cuotas que reduce o disminuye, vaya. Entonces, tenemos las más básicas que son excedente, prestaciones en dinero, prestaciones en especias, invalidez y vida, cesantía y vejez, etc. Cada una ya tiene un porcentaje previsto según el IMSS. ¿Cómo se consigue calcular en este caso? Simple y sencillamente multiplicaremos nuestra diferencia por 15 por el porcentaje de cada una de las deducciones. En este caso vendría siendo 373 por 15 por 0.4 y así sucesivamente con las demás. Entonces, al hacer la sumatoria de cada una de estas, nos vendría dando nuestra cuota de IMSS. Obviamente, este ejemplo es un poquito más fácil de entender por cuestiones de que se simplifica lo más que se puede. Bien, ya que tenemos nuestra cuota del IMSS, el cálculo del ISR es el siguiente. Este es un poquito más complejo en el aspecto de que se basa en lo que gana el trabajador, pero siempre su estructura va a ser la misma. En este caso, la estructura es los ingresos grabados, que vendría siendo de la multiplicación del salario diario por los días trabajados, o lo que comúnmente llamamos como salario. El SAT maneja en este caso lo que son cuadros, que son rangos, por así decirlo, en los cuales tiene porcentajes, tiene cuotas fijas, excedentes de límite, etcétera, con los cuales conoce cómo deducirle a cada trabajador según su salario. Pero lo importante es la estructura. Ahora bien, primero tendríamos los ingresos grabados. Los ingresos grabados, pues como bien se menciona, es el sueldo del trabajador. Ahora bien, gracias a ese sueldo es que caen algunos de los rangos que maneja en los cuadros del SAT. Y en esos rangos siempre hay un límite inferior. Por ejemplo, si nuestro trabajador gana 2.500 y su límite inferior o su rango es entra en el de 1.400 a 2.600, pues sabemos que 2.500 está entre esos rangos, tomaría el número con el cual inicia su rango, que en este caso vendría siendo el límite inferior. Entonces, sería ingreso grabado menos nuestro límite inferior, nos da el excedente del límite, que vendría siendo la diferencia, vaya. Ahora bien, cada rango también trae un porcentaje ya predestinado. Entonces, lo siguiente sería multiplicar nuestro excedente por el porcentaje o la tasa con la que se maneja dicho rango. Esto nos daría nuestro impuesto marginal. Ahora bien, el SAT no es
tan malo, por así decirlo, y nos suma lo que es la cuota fija. La cuota fija viene siendo un número ya también preestablecido, en el cual se lleva la sumatoria del impuesto marginal y nos vendría dando nuestro ISR causado, que vendría siendo el ISR que ya todos conocemos. ¿Por qué tenemos que hacer todos estos cuadros? Porque al momento de realizar la nómina nos viene pidiendo en deducciones, por ejemplo, el ISR causado, subsidio del empleo. El subsidio de empleo es un porcentaje para que no, perdón, es un número fijo para que no resienta tanto las deducciones que se les están imponiendo. O sea, es como un apoyo al trabajador con menor ingreso. Por tanto, viene siendo algo positivo, vaya. Ahora bien, ya que tenemos cada uno de nuestros datos de salario diario integrado, cuota del IMSS y cálculo del ISR, podemos entrelazarlo con nuestro cuadro principal, que es el recibo de nómina. Ok, aquí en UMA daremos igual en Q2 para que sea el mismo valor de UMA. Entonces, para el SDI o SBC simplemente vinculamos con el salario diario integrado que ya tenemos, por eso está igual a X12, y en cuota del IMSS calcularemos, o sea, tomaremos lo que ya calculamos igual a el valor de la cuota del IMSS. Y en ISR esto es muy variable por las cuestiones que les digo, pero por ejemplo pondremos 15 días laborados, el señor gana 600 por día, entonces tendremos que nuestros sueldos y salarios vendría siendo la multiplicación de los días laborados por el salario diario y nos darían 9.000 de ingreso, que también entraría en los ingresos grabados, como les mencioné, que viene siendo lo mismo el salario. Ahora bien, total de percepciones y total de deducciones. Obviamente aquí no hemos calculado el ISR, si no serían mayor las deducciones, pero lo que nos interesa es el total de percepciones. ¿Cómo calculamos el total de percepciones? Simple y sencillamente hacemos la resta de a todas las percepciones, le restamos las deducciones, entonces vendría siendo de 16, que en este caso es donde se encuentran las percepciones, menos G16, que es donde se encuentran todas las deducciones. 9.000 menos 245 nos da 8.754. Y eso sería todo.